No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche tengo a Fernando Larrañaga con nosotros. Él es actor, productor, director de teatro, de origen peruano, ya hace tiempo en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fernando. Como no, Ricardo, muy agradecido. En realidad soy actor confederado sudamericano. A ver. Porque nací en La Paz, Bolivia, dentro de la embajada chilena, en una de las tantas revoluciones bolivianas, cuando todavía, en la época en que nací, estaba muy recalcitrante la guerra del Pacífico entre Perú, Bolivia y Chile, donde Chile le quitó el mar a Bolivia. Me tocó nacer por las giras de mis abuelos. ¿Tus abuelos de dónde eran? Mis abuelos, abuelos español, andaluz, abuela uruguaya, papá chileno, mamá argentina, tíos bolivianos. Lo tuyo parece recorrido del Che Guevara por el continente. Así es, porque... ¿Cómo acabas en México? Yo inicio a los 6 años en la compañía de mi abuelo, las famosas compañías de comedias cómicas, zarzuela y opereta, don Fernando Travesí de Rebolledo, María Nido, que hacían la América. 400 mulas llevaban 35 actores, 13, 14, 15 obras de teatro. Recorriendo a lomo de mula por pelotones, ¿no? Con 3 representantes, uno se adelantaba, el otro preparaba la plaza. ¿De dónde a dónde hacían el viaje? Todo Colombia, todo Venezuela, todo Ecuador, todo Perú, que todavía en esa época se hablaba mucho del Alto Virú, Bolivia. A los 6 años te tocó vivir esa experiencia. 6 años nazco yo en La Paz, en una revolución donde mi padre tiene que asilarse. Fernando, por el problema de la guerra. No veo condiciones hoy para que esto ocurra, ¿no? No. Algo cambió en el mundo para que esas caravanas tuvieran que desplazarse de otra manera. Llegó la radio. La radio mató a las caravanas. Hay un dicho muy común, ¿no? Mucho excremento le desean al que le desean éxito, inclusive ahora en estreno de teatro. Y es porque en esa época la gente llegaba en carruajes tirados a caballos. Lodazales, lloviendo. Entonces, a ver, entre los actores, en efecto, hay 2 frases cuando tienes una obra. Es rómpete una pierna o, en el lenguaje francés, mierda. Así es. ¿Por qué viene esa frase? Mierda, porque contra más mierda hubiera en la entrada del teatro o alrededor, quiere decir que más gente había ido y más éxito era. Por eso era. Por eso es. ¿Y por qué no podías decir gracias? Dicen que es de mala suerte, ¿no? Te dicen mierda y quédate callado, no digas gracias. Claro, porque es que hay la idea de que la mierda sea positiva y no vaya a ser negativa, ¿no? Y el rómpeme una pierna, el famoso break the leg, es porque el teatro tiene 3 términos de bambalinas a los costados y la pierna arriba. Entonces, entre bambalinas se llaman las calles. Cuando el actor entra, rompe la pierna, entra a su mundo, al mundo del personaje. Recomienzo yo mi carrera a los 14 años en radioteatros, haciendo radioteatros, de ahí paso al teatro, de ahí los primeros pininos en películas. Mis 2 películas fueron mexicanas, Seguiré tus pasos, con el Padre Mujica, o una que no me acuerdo ahorita el nombre, ¿Y la grabaste aquí? ¿Las grabaste aquí? Se filmaron en Perú. Perú. Y entonces viene la televisión comercial,
Entonces, simplemente María nos dio la internacionalización de los Claro. que hacíamos televisión en Perú. Por eso me consideran peruano, cosa que yo estoy muy orgulloso, de tanto de Chile, de Bolivia, de No, Perú bueno, y poca ahora gente México, ¿no? podría presentar tantas Hasta credenciales, que me un dicen, pasaporte con muchos sellos. Dios bendito, ¿no? Ciudadano de los cielos, por ahí me dijeron. Entonces, en 1971, en diciembre, llego a México con el primer crédito estelar de una novela que se llama Hermanos Coraje. Y llegando acá me dicen, pero vas con Jaime Fernández, secretario general de la ANDA, vas con Jorge Labat, que es una estrella. Entonces nos comenzamos a luchar el primer crédito, hasta que al final quedamos a la izquierda, Jaime. O sea, Hermanos Coraje, con Jaime Fernández chiquito, Jorge Labat chiquito, Fernando Larrañaga y Julisa. Así Les llegué, ganó el coraje. así llegué a México. Vamos a tener que saltar tantas cosas que hablar contigo, Fernando, pero traes ahora obra de teatro. A propósito de la vida de Helen Keller, se va a presentar en el Rodolfo Usigli, Así el es. teatro justamente de la SOGEM. Cuéntame un poco, ¿por qué Helen Keller? ¿Por qué escoges esta obra? Y cómo decís montarla, porque hay muchas aproximaciones posibles a esta mujer A extraordinaria. través de los años, 50 años ya viviendo en México, 4 hijos, 8 nietos, acaba de llegar mi primer bisnieto. México dio la oportunidad de que aquí se podía hacer de todo, teatro, cine, televisión, cabaret, fotonovelas. Y eso te hace saltar a las 4 especialidades que hay en el teatro como madre de todo este negocio del entretenimiento por actuación, que es actor, con el tiempo diriges, con el tiempo produces y con el tiempo realizas. Contratas actores, productores y directores para hacer una producción, ¿no? Hemos hecho muchas cosas propias, entre ellas algo que no me gustaría dejar de comentarte, Ricardo, que es la palabra sola según San Marcos, que tiene arriba de 500 representaciones en diferentes sitios, que es procuradora de fondos para obras de bien social y bien católico, y que es el Evangelio de San Marcos convertido en teatro, donde yo hago 23 personajes, combinado con don Enrique Summel, un autor español, poesía de 1880, que entonces una obra se convierte un 75% en prosa y el resto en verso, ¿no? Y con esta compañía es que estás montando ahora en la obra de Helen Keller. Prácticamente con esta compañía, porque yo aprendí de mis abuelos, seguí aprendiendo de mis padres, les enseñé a mis hijos y les enseñé a Y ahora mis tu nietos. descendencia también está La metida en la mayoría de producción. ellos, la mayoría de ellos, y uno ya tiene el olfato, el savoir-faire, como decían en Francia, es bueno, funciona, ¿eh? Funciona, habla por derecho, decían los antiguos, ¿no? Se nos va el tiempo. ¿Por qué Helen Keller Helen a Keller escena? Porque es- entiendo que es en noviembre que se En pone noviembre debutamos en el Teatro Rodolfo Usigli. Usigli, con una compañía conformada por actrices, Adriana Larrañaga, hija mía, 2 nietas, Patti Larrañaga y Jimena Larrañaga, buenas actrices. ¿Por qué 3? Porque es un tour de force en el escenario. Como están ellas dos, ¿Son hay 2 o 3? 2. Alternan. Que son Anne Sullivan, que Anne fue la Sullivan maestra y- de y- Helen Keller, y Helen Y Keller. Helen Keller. ¿Y por qué 3? Desde el momento que se quedan solas, porque hay mucha acción en el escenario. Helen Keller aparece en la vida de Anne Sullivan como respetuosa, rebelde, tremenda. Una mujer sin audición, sin audición, vista, sin visión y con un motor y de vida. sin poder hablar, pero con una vitalidad impresionante. Comía la comida con las manos, no quería comer con las cucharas, tira las cucharas, se enfrenta a la maestra, pelean, discuten, ¿no? Entonces, yo tengo el temor, por experiencia, de que por afonía, por lo que fuera, ¿no? Tener siempre alternantes. Entonces tengo una Anne Sullivan, que siempre será Anne Sullivan, Adriana, una Helen Keller, que siempre será Helen Keller, Patti Larrañaga, y Jimena Larrañaga, que tiene la dualidad de poder hacer a Uno veces o Sullivan o a veces Helen Keller. En este tour de force, ¿quién doma a quién en la vida real? ¿Helen Keller, Anne Sullivan o Anne Sullivan a Qué Helen pregunta Keller? más interesante. ¿O está mal utilizada la palabra domar? Yo creo que es el contrapunto.
Helen Keller domina, sabe dominar a la maestra, sabe recibir la aceptación de hablar a base de las señas de los monjes trapenses, que es mover esta es la L, entonces uno lee, con esta escribe y con esta lee, esta es la A, ¿no? Y entonces ya la casualidad que en esta época México y parte del mundo de repente coincidimos, algo mágico, en que existe la otra mirada en Colombia. ¿Quién está al costado? Uno que tiene cierta discapacidad o capacidad diferente, pero que tiene el derecho a estar exactamente en el mismo lugar que tú, las mismas oportunidades de trabajo, de vida, ¿no? Lo que hace esta obra es revisitar la vida de Helen Keller a la hora actual. Así es. Hoy que estamos más sensibles al tema de la inclusión. Exactamente. O sea, partido de fútbol, estadio lleno, un niño con cierta discapacidad, le agarran el micrófono, pero esa sensación del estadio lleno, de esa ovación y de estar con sus héroes ahí dándoles la mano, eso no se olvida nunca en la vida, ¿no? Si uno tiene un pariente como tú, un abuelo o un padre como tú, con este nivel de elocuencia y de convencimiento, no me cabe duda que uno adquiere la vocación que tú digas. Muchísimas gracias. ¿A Sí. cuántos de tu familia has convencido de que entren en este oficio tuyo? Esto fue, de repente, el problema de la inclusión se convirtió en una bondad, ¿no? Claro. O sea, aprender cómo se debe decir, no hay que decirle sordo, ciego, sino que tiene un lenguaje especial. Y luego comenzaron a aparecer el contacto de la Asociación de Discapacitados por Sordera de México. Se acercaron contigo. De la epilepsia. No le quiten el trabajo y la oportunidad a un epiléptico, porque la epilepsia son minutos, ¿no? Y luego sigue siendo normal, ¿no? Y es así que de repente aparecen bondadosamente 10 empresas que nos van a apoyar, no podemos decir nombres, yo sé, pero 10 empresas que nos van a apoyar porque sus influencers, sus redes sociales quieren que esto sea realmente algo que pese, ¿no? Noviembre, ¿qué fecha estamos hablando? Viernes 25 de noviembre en el Teatro Rodolfo Usili, que está en Héroes del 47. Ahí cerca de Barranca del Muerto. Es un teatro de la SOGEN, la Sociedad de Autores y Escritores de México, y a partir de ahí ya hacemos temporada en el Teatro Rodolfo Usili. Pues rómpete una pierna y mucha mierda. Muchísimas gracias. Y te voy a robar un pequeño comercial. Patti Larrañaga, mi nieta, es la Linda Blair actualmente de la temporada del Exorcista. Yo sé que esto no estaba puesto acá, pero es un poco ayudarse entre familias. Pues déjame, ¿no?, traerla, ¿no? Ayúdame a que venga a sí, entrevista. Cómo no. Ya hablamos con ella. Cómo no. Muchísimas gracias, Ricardo, Fernando todo mi Larrañaga. aprecio. Un placer. Honradísimo. Muchísimas gracias, Azteca. Como ve, con este hombre no hay lugar común. Nos vemos próximo sábado, ADN 40, 11 de la noche.